bienvenidos a todos a la primera charla del año de esta serie de charlas online de la Asociación de Aviación Experimental. Feliz año a todos. Y sin más, empecemos con la de hoy. Hoy con nosotros está Pedro Nogueroles Viñes, es ingeniero aeronáutico, autoridad técnica de diseño de aeroestructuras en Airbus, constructor amateur de la Asociación de Aviación Experimental número 193, entiendo, o Sí. 1993. No, 193, sí. Vale. Es piloto privado, piloto instructor y examinador de ULM, campeón del mundo y de Europa de ULM. Ha diseñado y construido, entre otras aeronaves, el Burumba Jetta, monoplaza en madera, réplica de Demoiselle en aluminio y madera, réplica del autogiro Sierva C4 con el grupo de entusiastas voluntarios. También ha diseñado modificaciones y bancadas para aeronaves de construcción amateur, justificando las mismas ante las autoridades. Ha diseñado también diversos modelos de autogiros y aeroplanos para varios fabricantes, llevando los trámites de certificación y matriculación. También ha realizado el proceso de certificación en España de las siguientes aeronaves: Cosmos, Fase 2, ELA 07, RANS Coyote 2 912, entiendo el Rotax 912, X-Air, Skyleader 200, Pipistrel, Virus y Sinos, el Alpha Trainer, el Evector EV97 SLW, actuando también como piloto de pruebas en la mayoría de estos procesos. También ha realizado el proceso de autorización de 20 centros de vuelo ULM y aeródromos restringidos, así como de un hidroaeródromo. Es miembro del grupo de trabajo con AESA y la DGAC, de Dirección General de Aviación Civil, para la adecuación de la normativa NOEASA para la aviación ligera en nuestro país. Y sin más preámbulo, adelante, Pedro. Bueno, pues muchas gracias. Vamos, la introducción, bueno, digamos que resumiendo, pues nada, soy un entusiasta de la aviación en todos sus, vamos, tanto la ligera como la comercial. Y bueno, pues básicamente estamos aquí para tratar nuestros problemas con nuestra construcción por aficionados, ¿no? Por nuestra construcción amateur. La charla de hoy pues va a consistir en, bueno, pues dar un repaso a los ensayos estáticos. Pues bueno, saber qué son los ensayos estáticos, cuándo debemos hacerlos y qué ensayos debemos de hacer, ¿no? Bueno, pues los ensayos estáticos los vamos a dividir en tanto ensayos estructurales como ensayos funcionales, ¿no? Digamos que los ensayos estáticos pues son los que vamos a hacer con la aeronave en tierra y, bueno, pues de manera estática. No incluimos aquí los ensayos en vuelo ni los ensayos dinámicos, ¿no? Los ensayos que hagamos con la aeronave ya moviéndose por la pista, con lo cual pues ya tienen, no solo vamos a tener que probar los sistemas de la aeronave, sino también las actuaciones de la aeronave, las respuestas a los mandos y las características aerodinámicas, ¿no? Aquí nos vamos a limitar a los ensayos que vamos a hacer para chequear la estructura y chequear que los sistemas que nos van a permitir luego que la aeronave pues se mueva y vuele de manera segura funcionan, ¿no? Bueno, entrando un poquito como introducción, pues como os he comentado, los ensayos estáticos lo que van a verificar es, pues eso, que tanto los materiales que utilicemos como los componentes y, bueno, básicamente la estructura, pues es segura y va a aguantar las solicitaciones que va a sufrir la aeronave en toda la vida operativa, y que los sistemas que hemos introducido en la aeronave para dar funcionalidad a, bueno, pues tanto a sistemas, nos referimos pues tanto al sistema eléctrico como sistema de combustible, como sistemas de mandos, bueno, pues son seguros, funcionan y van a ser fiables a lo largo de toda la vida operativa del avión, ¿no? Bueno,
os he comentado, pues bueno, los ensayos estáticos los dividimos en ensayos estructurales, los que nos verifican la estructura, y los ensayos funcionales, que nos verifican los sistemas. Centrándonos un poquito en los ensayos estructurales, pues los ensayos van a requerir pues que para chequear la integridad estructural de nuestros elementos o de la estructura completa, pues que evaluemos las cargas que tenemos que aplicar en cada uno de los elementos y bueno, qué cargas son y cómo las tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso, bueno, pues tenemos varias guías donde podemos consultar o podemos calcular las cargas que tenemos que aplicar a nuestras superficies aerodinámicas, a nuestros sistemas de mando, ¿no? Esas cargas pues las podemos calcular, dependiendo de nuestro avión, en las normas de certificación, ¿vale? Que serían, bueno, pues la CS, quiere decir Certification Standard, ¿no? Tanto las VLA, que son EASA, y la LSA, bueno, hay, digamos, normativas de certificación europeas, americanas, y también tenemos una guía en AESA que, bueno, pues nos da también unas recomendaciones para calcular las cargas que deberíamos de aplicar. Estamos tratando de un avión de construcción amateur, no lo vamos a certificar, pero bueno, pues tenemos que saber qué cargas son las que vamos a aplicar. Para esto tenemos que tener muy claro que las cargas que nos dan las normas, pues hay dos límites, ¿no? de cargas, ¿no? La carga límite, bueno, hay casos de carga que se nos especifican en las normas que son límites y últimos, ¿no? La carga límite es la carga más alta que va a recibir la aeronave dentro del envolvente de vuelo que hayamos calculado, ¿no? Pues para un factor de carga de maniobra, pues las normas nos van a dar un factor de carga límite y esa es la carga mayor que va a recibir la estructura durante toda la vida del avión, siempre que lo volemos dentro de de las condiciones, de factores de carga límite que hemos calculado para que nuestra aeronave está diseñada, ¿vale? Esas son las cargas que la estructura va a poder soportar sin generarse ningún daño ni ninguna deformación permanente en la estructura, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos una aeronave de construcción amateur que vamos a volar después, no le podemos aplicar ninguna carga mayor que esa, porque se podría producir un daño en la estructura que, bueno, pues que nos hiciera que la estructura posteriormente fallara, ¿no? Aunque en la aplicación de la carga no nos falle. Y la carga última es la carga límite mayorada por el factor de seguridad. Y el factor de seguridad que normalmente se aplica en casos estructurales, pues es 1,5, ¿no? Entonces la carga última sería la carga límite multiplicada por 1,5. Y esa carga es la carga que tiene que soportar la estructura, pero ya, digamos que a la estructura la dejamos que se dañe entre carga límite y carga última, pero no se tiene que romper hasta llegar a carga última, ¿vale? Entonces, ese factor de 1,5 es el factor general para la estructura, pero hay casos particulares en los cuales aplican unos factores de seguridad mayores, donde haya más incertidumbre sobre, bueno, básicamente tanto en admisibles de material como en poder derivar una carga de una manera muy precisa, pues se aplican unos factores de seguridad mayores, ¿no? O en elementos que puedan sufrir una degradación
a lo largo de la vida del avión, ¿no? Por ejemplo, en piezas fundidas, pues el factor de seguridad que se aplica es 3, ¿vale? Porque una pieza fundida pues puede tener porosidad en su interior, es una pieza más frágil. Entonces, en fundidos, en vez de 1,5, pues aplican 3. En herrajes, pues se aplica 1,8, que sería, bueno, pues sería aplicarle un 1,2 sobre el 1,5 general. En rodamientos y en uniones con pasadores, ¿no?, que estén sujetas a movimiento, pues también se aplica 3, porque esos rodamientos se pueden degradar, los pasadores se pueden desgastar, entonces se aplican los factores mayores. Luego, en superficies de mando que no tengan rodamientos, ¿vale? Que, bueno, en superficies de mando donde haya un herraje y un pasador, pero sin rodamiento, que, bueno, pues que haya fricción entre las piezas móviles, pues hay que aplicar un 6 y pico, ¿no? Porque esa unión se puede degradar mucho más fácilmente que una unión con rodamientos. Sistemas de mando, pues tiene también un factor de seguridad adicional. Y en temas de push-pull sería un 3,3 y en temas de cables, pues un factor de seguridad de 2, ¿no? Como veis, los factores de seguridad, en principio, se van adecuando a distintos elementos, tanto por su criticidad como por la incertidumbre o el desgaste que puedan producir a lo largo de la vida del avión. Entonces, lo que tenemos que meternos en la cabeza es que nuestra estructura, si vamos a volar con ella, no la debemos ensayar a un factor de carga superior, a una carga superior a la carga límite, ¿vale? Porque bueno, se puede degradar la estructura, se puede generar daños internos que luego en la vida operativa del avión pues puedan inducir a un fallo prematuro y bueno, pues no queremos eso, ¿no? Queremos que nuestro avión vuele seguro toda la vida. En un avión que haya que certificar, pues sí que lo llevaremos hasta carga última, pero un avión que haya que volar, pues no pasaremos de carga límite. ¿Cuándo deberíamos de hacer en un avión de construcción por aficionados los ensayos estáticos? Pues bueno, si hay alguien que los haya hecho por nosotros, pues no haría falta repetirlos, ¿no? Es decir, si nosotros compramos un kit de un fabricante del cual hay un montón de aviones ya volando en el mundo, pues no hace falta que repitamos los ensayos estáticos porque el fabricante los ha hecho y esa campaña de ensayos está refrendada con la vida, vamos, el uso de todos los aviones que hay volando por el mundo, ¿no? Si no hay algún fallo recurrente en esos aviones, pues no deberíamos, y si hay un fallo recurrente, pues ya se ocupará el fabricante de solucionarlo y de emitir un boletín de servicio o una modificación en los kits para que no se repita, ¿no? Entonces, si los kits, pues hay muchos aviones iguales volando en el mundo, pues no hace falta que hagamos los ensayos estáticos porque ya tenemos suficiente seguridad, ¿vale?, con todos esos kits para que no haga falta que lo repitamos. A ver, si el kit es de un fabricante que ha fabricado uno o dos, pues y no haya una documentación técnica que aporte el fabricante, que nos verifique que ha llevado a cabo los ensayos estáticos él, pues bueno, pues sí que deberíamos de plantearnos un plan de ensayos, digamos, no completo del todo, a lo mejor, pero sí pues un plan de ensayo general que nos asegure que nuestro avión es seguro si no tenemos suficiente confianza en el fabricante del kit, ¿no? Y luego, si el avión es un diseño propio,
pues ahí sí que deberíamos de hacer un plan de ensayos estáticos completo, ¿no? Porque, bueno, pues aunque tengamos, digamos, que seamos muy buenos calculando estructuras, pues luego es el primer avión que estamos fabricando con esa estructura y, bueno, pues podemos calcularlo muy bien, pero luego a la hora de fabricar, pues tenemos que pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que es sano, ¿vale? Para tranquilidad moral de uno y para, bueno, pues seguridad luego cuando nos subamos al avión, el generar un plan de ensayos que nos asegure que no vamos a tener problemas durante el vuelo del avión. En cambio, los ensayos funcionales, pues sí que debemos de realizarlos siempre, ¿no? Porque aunque sea un kit, tenemos que chequear que todos los sistemas que hemos montado en el avión funcionan correctamente antes de irnos al aire, ¿no? Entonces, los ensayos funcionales los haremos siempre, sea un kit o sea un diseño propio. Los ensayos estructurales, pues los realizaremos, si es un diseño propio, pues lo realizaremos siempre y todos. Si es un kit, pues dependiendo de la fiabilidad del kit, pues haremos un plan más o menos extenso para verificar que aquello, bueno, pues es seguro, ¿no? Entonces, la presentación la enfocamos bueno, pues al caso peor, ¿no? Al caso que tengamos un diseño propio y, bueno, pues al cual pues tengamos que elaborar un plan de ensayo completo, ¿no? Bueno, pues si quieres, en cuanto a la introducción, abrimos un poquito las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, si no, seguimos un poco más Sí, entrando en detalle. sí, Pedro, vamos a abrir turno de preguntas. No sé si hay alguno por ahí que levante la mano o directamente que hable. Vale, José Martínez, adelante. Sí, Pedro, quería preguntarte por los factores de seguridad adicionales. ¿Se consideran límites las últimas? A ver, el factor de seguridad, El adicional, aplicando el factor de seguridad, tienes carga última, ¿vale? pero el factor de seguridad es todo o es solo el 1,5. Quiero decir, para los que has dicho que son adicionales, el nivel adicional, no con el 1,5, que está claro que no. ¿El nivel adicional lo consideras dentro del límite o sea, ensayarías con ese nivel adicional o solo con el nominal límite, sin el nivel adicional? A ver, en principio, si vamos, ensayarías sin nivel adicional y sin nada, con la carga nominal, ¿vale? Por eso te decía, vale. Entonces eso lo consideras. Sí, sí. Esa sería la carga a la cual el sistema o, bueno, la unión no debería de tener ninguna deformación permanente. El nivel adicional, vamos, esa carga pues realmente es la carga que se le va a aplicar al sistema. Si queremos tener en cuenta la posible degradación de esa unión por esa pieza durante la vida operativa, pues aplicaríamos menos digamos, el 1,5 no lo aplicaríamos, aplicaríamos el otro, ¿no? Solo. Perfecto. ¿Vale? Que ese es el que tiene en cuenta la especificidad de ese tipo de unión. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Pedro. Vale. Pedro, hay otra pregunta en el chat. Pregunta Francisco, ¿recomiendas la guía de AESA para las pruebas estáticas? Sí, la verdad es que, vamos, está bien. En algunos casos es un poco, vamos, por ejemplo, el factor de composite que aplica es un poco conservativo, ¿vale? Es que, bueno, en estos factores de seguridad no he metido temas de tipo de estructura, ¿no? A las estructuras de composites, pues se les aplica un factor adicional con respecto a las estructuras metálicas. Digamos, para tener en cuenta tanto la degradación del material por temperatura y humedad, como las posibles variaciones del proceso de fabricación. Ese factor es un poco penalizante en la guía de AESA, pero el resto son los normales. Vale, hay otra pregunta en el chat. Dice Juan, si digo que un ala tiene que resistir 4G, ¿calculo para 4G en límite elástico y sobre eso le aplico el factor de seguridad? Sí, sí, sí.
4G serían límite y 6G sería la última. Vale, de acuerdo. Pues si te parece podemos continuar, Pedro. Vale. Venga, pues si entramos un poquito en detalle en los ensayos estructurales, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para calcular nuestra estructura es saber cuánto aguanta nuestro material. Entonces, digamos que toda la pirámide de ensayos pues empieza por la parte baja, que sería ensayitos de probetitas para sacar la resistencia de nuestro material, y luego ya iríamos aumentando en complejidad, tanto en detalles de diseño, ¿vale?, como en subcomponentes, como luego ensayos a nivel de avión completo. Esta es una pirámide de ensayos genérica que aplica tanto a un avión de construcción amateur como a un avión de pasajeros, ¿vale? Empezamos por lo básico y vamos aumentando la complejidad de los ensayos. A nivel de materiales, bueno, pues si los materiales los compramos en un suministrador, digamos, y es un material, bueno, pues no hace falta que sea con un certificado digamos, de calidad aeronáutica, pero sí que sea un suministrador fiable que nos emita un certificado por ejemplo, de una extrusión de aluminio. Pues si te emite un certificado de esa colada, de esa extrusión, pues se han sacado unas probetas y, bueno, pues te manda el certificado de lo que ha aguantado límite elástico y carga de rotura, pues, bueno, puedes usar directamente esos materiales, esos admisibles, esos valores para calcular tu estructura. Si compramos materiales, digamos, que tengamos poca fiabilidad en cuanto a saber de dónde vienen, pues está bien pues hacer alguna probetita y, bueno, pues chequear que esos materiales aguantan lo que tienen que aguantar. O bueno, si no sabemos cuánto aguantan, pues saber, ¿no?, cuánto aguantan. Bueno, para eso, digamos, dependiendo del tipo de material, pues necesitaríamos una maquinita de ensayo que nos diera pues tanto esfuerzos como deformaciones en la probeta, tanto a límite elástico como a carga de rotura. Entonces, en la parte de abajo, pues bueno, aquí tenemos una curva típica, ¿no?, de un material metálico que, bueno, pues tiene primero, cuando empezamos a cargar, en un lado tenemos la deformación y en el otro tenemos la carga, ¿no? Entonces vamos cargando y si descargamos, pues la probeta vuelve por el mismo sitio, ¿vale? Entonces no hay una deformación permanente, ¿no? Digamos que la respuesta es lineal. Hasta un punto, ¿vale? Ese punto se llama límite elástico. A partir de ahí, es decir, nuestra estructura a carga límite no debería pasar nunca el esfuerzo en el material del límite elástico, porque si no, pues se va a producir una deformación permanente. Si pasamos ya al esfuerzo del límite elástico, pues el material se nos va deformando y cuando descargamos, pues ya no volvemos por el mismo sitio, ¿no? Si descargamos, no sé si veis mi cursor, si descargamos aquí arriba, pues vamos a volver por aquí. Se va a quedar una deformación permanente, ¿vale? Entonces, bueno, en un material metálico, pues calcularemos siempre por debajo del límite elástico y digamos que es sano, está muy bien que el material tenga mucha zona plástica, porque el material se nos va a deformar mucho antes de romperse y podemos detectar que hemos sobrecargado la estructura, pero no se ha llegado a romper. Si el material tiene muy poquita zona plástica, pues en cuanto pasemos el límite elástico, pues se va a romper. Entonces, eso pues no es sano. Digamos que podría haber una rotura frágil, ¿no? Entonces, bueno, para nuestros diseños en material metálico iremos a materiales que tengan una zona plástica, un alargamiento a rotura, pues, bueno, en un aluminio, pues del orden de por encima de un 10%, un 12% de deformación a rotura, ¿no? Porque así, si nos sobrecargamos la estructura, vamos a ver que se deforma, pero no se rompe, ¿no? Entonces, bueno, pues en un material compuesto no hay zona plástica. El material compuesto
pues empieza, bueno, es lineal y, bueno, cuando empieza a aparecer vamos, nos pasamos de la carga, pues se rompe, ¿vale? Entonces, un material compuesto es más frágil. En cierto sentido, una estructura no es así, pero una probeta sí. Una probeta, pues, se rompe. Una estructura, lo que pasa es que empiezan a aparecerle daños que a veces se pueden detectar y a veces no, y luego se rompe, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería, si no tenemos admisibles de material, pues hacer una campaña de ensayos para sacar nuestro material cuánto aguanta y ponernos a calcular. Bueno, el tema de materiales isótropos y anisótropos, vale, un material metálico aguanta lo mismo en todas las direcciones, un material compuesto, pues depende de las direcciones que pongamos las capas, aguantará más en un sentido que en otro, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente por eso, que tengamos en cuenta que no todos los materiales aguantan igual en todas las direcciones, ¿no? Bueno, pues haríamos nuestra campaña de ensayos si no tenemos datos del fabricante fiables. Si tenemos datos, para que os suenen un poquito cuánto aguantan los materiales, bueno, pues el aluminio que más utilizamos, vamos, el 6061 T6, pues es un material bastante noble, vamos, porque es un material que tiene bastante alargamiento de rotura y además pues tiene una resistencia a corrosión bastante buena. Entonces, bueno, pues nuestro avión va a durar mucho tiempo sin aparecer problemas de corrosión y si tenemos una sobrecarga lo vamos a detectar. ¿Vale? Pues tenemos pues eso, unos 320 megapascales a rotura y 270 al límite elástico. Bueno, una carga, digamos, decente, ¿no? Para un aluminio. Y bueno, otra característica del material que nos influye mucho en nuestros cálculos es el módulo elástico, porque bueno, pues muchas estructuras están dimensionadas a resistencia, pero como son estructuras de pared delgada, pues son estructuras que pandean. Entonces, el módulo elástico es el que nos va a dar un poco la resistencia a pandeo de nuestro material. Bueno, de nuestra estructura, ¿vale? Esto es el material, pero luego tenemos que dimensionar la estructura para que no nos pandee o, si pandea, pues tener elementos por los que se redistribuya la carga, ¿no? Un aluminio más rígido sería el 70-75, ¿vale? El 70-75 es un material que aguanta mucho más, como veis, aguanta bastante más que el 60-61, pero es un material mucho más frágil, ¿no? El alargamiento de rotura es más bajo. Entonces, pues bueno, en herrajes en piezas mecanizadas se usa mucho y el 60-61 pues se usa tanto en mecanizadas como en chapa, ¿no? Y luego en acero, pues el que más utilizamos sería el 4130, que es el cromomolibdeno, que bueno, pues tiene una resistencia algo superior al 70-75, pero también es un material que normalizado, que es como normalmente lo utilizamos, pues tiene bastante zona plástica también, ¿no? Aquí a la izquierda he puesto un numerito que es la densidad, ¿vale? Entonces, si veis, esto aguanta bastante, 730 megapascales, pero la densidad es 8 y el aluminio aguanta 500, pero la densidad es una tercera parte. Entonces, la resistencia específica, que es lo que queremos para que, bueno, nuestras piezas pesen poco, pues el aluminio pues es mayor que el acero, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, por eso los aviones son básicamente de aluminio, ¿no? Porque la resistencia específica es mucho mayor. Y en cuanto a madera, pues bueno, utilizamos madera en listones o contrachapados, ¿vale? Pues también, digamos que los metales serían materiales isótropos, aguantan lo mismo en todas las direcciones y la madera, pues son materiales que no aguantan lo mismo en todas las direcciones y aparte no aguantan lo mismo a tracción que a compresión, ¿vale? El metal tiene el mismo admisible a tracción que a compresión. La madera o los materiales compuestos aguantan bastante menos a compresión que a tracción.
Con lo cual, por eso tenemos 2 numeritos aquí en cada sitio, ¿no? Este sería el admisible a tracción y este sería el admisible a compresión. Como veis, es bastante inferior, ¿vale? En contrachapado, pues sería lo mismo. Y, bueno, pues tenemos la carga de rotura, el límite elástico. Y, bueno, luego tenemos el material compuesto, que en material compuesto, en fibra de carbono, pues la fibra aguanta una barbaridad. Si veis los números son tremendos, ¿no? Pero este valor no lo podemos utilizar porque esto sería un laminado direccional, toda la fibra en la misma dirección, pero para aguantar cargas en direcciones, en la dirección transversal, pues tenemos que hacer un laminado con capas en varias direcciones, ¿no? Con lo cual este valor baja al ir poniéndole capas en otras direcciones. Y luego, pues tenemos que este material, pues como os he comentado, es un material frágil. Este material, pues llega hasta la carga de rotura y se rompe. Entonces, limitamos mucho el admisible de este material porque, bueno, pues podemos tener daños que no vemos y tenemos que asegurarnos que la estructura con esos daños no se rompe. Con lo cual, pues calculamos a un valor prácticamente la mitad del admisible para poder tener en cuenta que esa estructura puede tener daños y que esos daños tienen que aguantar durante toda la vida del avión, ¿vale? Entonces, aunque las probetas de material compuesto nos aguanten un montón, ese valor no lo podemos utilizar en nuestros cálculos porque tenemos que tener en cuenta los daños que pueden aparecer y que no vemos, ¿vale? Bueno, hasta aquí tenemos ya unos numeritos que vamos a utilizar para calcular nuestra estructura, ¿vale? Dependiendo del tipo de material. Pero bueno, la estructura es el material, pero es sobre todo el diseño, ¿no? Y el diseño pues incluye un montón de detalles y esos detalles pues son los que tenemos que ir validando tanto a nivel de cálculo como a nivel de ensayos, ¿no? Entonces, la mayoría de transferencia de carga en una estructura de un avión pues la hacemos a base de uniones remachadas o uniones atornilladas, ¿vale? Entonces, bueno, pues pues tenemos que hacer ensayos dependiendo del tipo de unión, ¿vale? Pues si tenemos una unión a cortadura, vamos a cortadura simple, a doble cortadura, o bueno, pues estamos haciendo una unión con una backstrap, con una pieza de unión. Tenemos las uniones, pero tenemos también transferencia de cargas en herrajes, ¿no? Bueno, pues tenemos que unir piezas entre sí, o las atornillamos directamente, o ponemos una pieza de unión para poder desmontar un elemento de otro. O en el sistema de mando, pues tenemos que transferir la carga de la palanca hasta la superficie de control. Y en este caso, pues no solo tenemos una transferencia de carga estática y lineal a través de la unión, sino que eso se tiene que mover, ¿vale? Y sobre todo en los sistemas de mando tenemos que tener en cuenta la rigidez del sistema de mando. Nosotros queremos que cuando movamos la palanca 3 centímetros para atrás, el alerón se nos suba pues 5 grados para arriba, ¿vale? Y ese movimiento de palanca, con esa deflexión de alerón, tiene que ser la misma con el avión en tierra parado que con el avión volando. Entonces, el sistema de mando tiene que ser súper rígido, porque si no, cuando apliquemos una carga al alerón, pues si el sistema no es rígido, pues no va a dejar que nuestro movimiento de la palanca pues llegue al alerón, ¿no? Entonces, esa rigidez tenemos que también verificarla durante ensayos. En el tema de las uniones, cuando diseñamos una unión, digamos que la transferencia de carga de una unión es que, bueno, pues una pieza se apoya en el tornillo o en el remache y ese remache, pues se transfiere esa carga a la otra pieza apoyándose también en la superficie del agujero, ¿no? Entonces, la capacidad de transferencia de carga depende mucho, pues, de los materiales que utilicemos, ¿no?
porque, bueno, pues hay materiales que aguantan más el aplastamiento de cuando empuja el remache al material, o materiales que aguantan menos, y luego también de la resistencia del bulón, ¿no? Dependiendo de cómo diseñemos el diámetro del bulón y el tipo de material que tengamos en las piezas a unir, pues el tipo de fallo de la unión pues puede ser de cualquier manera de estos de abajo, ¿no? Puede ser que el agujero se nos ovalice, ¿no? Se nos desgarre un poquito el agujero. Puede ser que se nos rompa alguna pieza de unión, tanto por fallo de la tensión o por cortadura o por, bueno, pues una rotura mixta. Pero para que una unión sea, digamos, deberíamos de intentar siempre diseñar las uniones para que fallen aplastamiento. Es decir, que se nos rasgue el agujero. No que se nos rompa el material base ni que se nos rompa por cortadura el bulón o el remache. ¿Por qué? Pues porque si se nos rasgan los taladros, pues vamos a ver que ahí ha pasado algo. Si se nos rompe el bulón a cortadura o se rompe la pieza de unión, pues se va a romper y no vamos a ser capaces de detectarlo antes, ¿no? Si ha habido una sobrecarga y nos falla por aplastamiento, pues vamos a ver que ahí el remache, ha habido un movimiento en el remache. El tema de las uniones remachadas que deberíamos de calcularlas siempre para que nos fallen aplastamiento. Ensayos de detalle, ¿no? Pues serían en las normas o en las guías estas de AESA, pues vienen las cargas a aplicar, por ejemplo, en el sistema de mando, ¿no? Entonces, bueno, pues deberíamos de bloquear la superficie de mando y aplicar en la palanca, pues las cargas que vienen aquí, ¿no? Estas cargas, pues serían cargas límite, ¿no? Estos son decanitos, son kilos, ¿vale? Pues 30 kilos en el alerón. Vamos, cuando lateralmente en la palanca aplicaríamos 30 kilos, donde ponemos la mano, 30 kilos, con el alerón bloqueado y vemos que, primero, que la palanca no se mueve. Digamos, lo que recomiendan es que con la carga límite la palanca no se mueva más de un 20% del recorrido de la palanca con el alerón bloqueado, ¿vale? Sería la deflexión máxima de todo el sistema de mando y bueno, y que no nos falle, que no veamos que ningún soporte de los reenvíos pues se deforma sustancialmente. Aquí tenéis, bueno, pues algún detalle de alguna fotillo. Esto de aquí abajo, aunque no se vea muy bien, bueno, pues este es el ensayo del sistema de mando de pedales del ELA, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos eran los ensayos que hacíamos durante la campaña de certificación. Pues hay aplicada una carga en cada pedal, porque el sistema es de doble mando, pues hay que verificar que los dos pilotos aplicando la carga a la vez o peleándose uno con el otro, el sistema de mandos no falla, ¿no? Si un piloto pisa el pie derecho y el de atrás pisa el pie izquierdo, pues el sistema de mando tiene que ser capaz de aguantar esa carga. Y si los dos pisan a la vez, pues el sistema de mando tiene que ser capaz de aguantar la carga de los dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era pues aplicando la carga en el mismo sentido, en el pedal de atrás y en el pedal de adelante, ¿vale? Bueno, pues en todo el sistema de mando pues haríamos todas estas verificaciones para chequear que todos nuestros reenvíos son seguros y que el sistema de mando tiene la rigidez suficiente para transmitir el movimiento de la palanca a la superficie de mando en todas las condiciones. En el tema de rajes, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, he puesto otra vez los factores de seguridad que aplican en cada tipo de raje y de transmisión. Pues bueno, pues aplicaríamos carga límite y luego, pues si queremos tener en cuenta la degradación durante el tiempo, la incertidumbre del admisible del material, pues aplicaríamos el factor de seguridad no el de 1,5, ¿no?
Y bueno, si vamos ya a ensayos de componente, pues bueno, Pedro, si quieres sí, planteamos un par de preguntitas que hay en el vale, chat. Venga, vale. no están muy Venga, relacionadas con lo que acabo de hablar, pero son igual. nos queda un cuarto de hora, ¿vale? Vale, aunque te alargues un poco no pasa nada. Para el cálculo, pregunta Genaro. Francesco Genaro. ¿Para el cálculo de carga límite a pandeo, se calcula o se prefiere hacer el ensayo de la pieza? A ver, tú tienes que calcular tu estructura para que no te pandee, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, tienes que, por ejemplo, en caso de una estructura de barras, ¿vale? Una estructura de barras, pues calcularías que a compresión, vamos, la estructura de barras no debería de pandear hasta carga última, ¿vale? Porque si te pandea una barra, la estructura colapsa, ¿vale? Entonces, bueno, pues calcularíamos la barra para que no nos fallara hasta carga última, ¿vale? Ensayaríamos a carga límite, pero calcularíamos que no nos pandee a carga última. Una estructura de chapa, que al final son paneles con costillas y largueros y tal, pues bueno, calcularíamos que no nos pandee hasta carga límite. En estructuras muy delgadas sí que se permite el pandeo anterior a carga límite si tenemos elementos que nos puedan transmitir esa carga con el panel pandeado. Es decir, por ejemplo, en un lateral de un fuselaje. En un lateral de un fuselaje cuadrado, pues tenemos unos larguerillos en las 4 esquinas, tenemos el revestimiento de chapa y tenemos cuadernas o tenemos rigidizadores verticales. Entonces, si nosotros vamos cargando la cola, pues el lateral de fuselaje entre rigidizadores nos va a empezar a pandear. No pasa nada, porque digamos que el material de ese panel, digamos, la diagonal de compresión, un panel a cortadura, pues pandea generando ondas a 45 grados, ¿no? Entonces, la diagonal de compresión la tenemos pandeada, esa chapa no va a pasar esa cortadura, pero esa carga va a pasar por los elementos verticales, ¿vale? Esa carga de compresión va a pasar por los rigidizadores verticales. Y en cambio, la diagonal de tracción sí que va a seguir soportando carga, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que dependiendo del elemento, pues podemos dejar que pandee antes de carga límite si tenemos elementos que sean capaces de transferir esa carga del elemento pandeado. Si no, pues no dejaremos que pandee hasta carga límite. De carga límite a carga última, si tenemos elementos que eviten que la estructura colapse, pues sí que podemos dejar que pandee a partir de carga límite. Pero si no, pues no. No sé si he solucionado tu duda. Esperemos que sí. Pedro, te comento la siguiente pregunta. José Gross nos pregunta, ¿hay algún comentario sobre el cemento armado como material estructural? Dice, la densidad es 2,6. BIB hizo el ala de la bomba planeadora BV 246 en cemento Sorel, no admite hierros. El Karlsruhe Tech hizo un kart en cemento, espesor de carrocería 4 milímetros. Gracias. A ver, el cemento no se suele utilizar mucho en aviones. Tal vez en barcos, ¿no? En barcos sí. Y en construcción, ¿no? Pero en aviones no se suele utilizar mucho por eso, por el tema de la resistencia específica. ¿Vale? Porque, bueno, pues el cemento sí, aguanta bien la compresión, la tracción no aguanta nada, tienes que ponerle armadura, pero cuando haces los números, pues digamos que la armadura, que es lo que te aguanta tracción, pues es de un material que no es cemento. Entonces el cemento solo lo usamos a compresión. Entonces, bueno, pues para eso haces el avión de la armadura solo, no le pones el cemento, ¿no? Entonces, no sé, en aeronáutica el cemento desde luego no se usa por eso, por el tema de la resistencia específica, no, porque pesa mucho para la resistencia que tiene. Y el cemento, pues bueno, la compresión aguanta bien, pero la tracción no.
Entonces la tracción aguanta la armadura, pues ya usas la armadura como material estructural. Vale, yo creo que he contestado, Pedro. Podemos continuar si tú quieres. Vale, bueno, pues de aquí ya pasamos a ensayos de componente que podemos, a nivel de un avión de construcción amateur, el hacer ensayos de componente requiere hacer algunos soportes para realizar el ensayo que a veces son muy engorrosos de hacer y que bueno, pues que tenemos que diseñar, digamos, de manera más o menos con cuidado para que bueno, pues el ensayo, bueno, pues cuando vayamos metiendo la carga, pues que sea estable y que no haya un corrimiento de carga que nos haga que al final pues se nos descargue una parte y mantengamos cargada la otra y al final se nos rompa la estructura porque hemos hecho mal el ensayo, no porque la estructura no aguanta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis diferentes ejemplos de ensayos de detalle, de componente. Bueno, pues en el centro del ensayo del ala, ¿vale? Pues tendríamos que soportar el ala de una manera similar a como está soportada en el fuselaje y ensayaríamos que tanto la transferencia de carga de ala a fuselaje como la estructura del ala como tal, pues aguanta las solicitaciones requeridas, ¿no? Para aquí, pues bueno, tenemos que cargar el ala. Para calcular la carga límite, entonces, todos estos casos de carga, tenemos que tener en cuenta las inercias de la estructura. Es decir, cuando nosotros calculamos la carga de sacos que le tenemos que meter al ala para aguantar 4Gs, no es el peso del avión multiplicado por 4 lo que le tenemos que meter al ala, porque el ala también pesa y el ala se autorreacciona a ella misma. Es decir, los sacos que tendríamos que meterle al ala sería el peso del avión menos el peso del ala multiplicado por 4. ¿Vale? Entonces, para llegar a carga límite, porque si le metemos el peso total del avión, estamos pasando la carga límite del ala. Entonces, bueno, pues esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta para no pasarnos de carga límite, ¿vale? Pero hay veces que es más fácil, para no hacer todos estos soportes y meter la carga de una manera así a nivel individual, pues hacer los ensayos de componente a nivel de avión completo. Con lo cual, pues no solo ensayamos el componente, sino ensayamos el sistema de los herrajes de unión entre el componente y el componente mayor, ¿no? Pues el estabilizador con el fuselaje. Si lo cargamos a nivel de avión, ensayamos el estabilizador y ensayamos los herrajes del fuselaje y la estructura circundante a los herrajes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un ensayo como más completo. Bueno, a nivel de certificación, pues se hacen a nivel de componente, ¿no? Y bueno, pues aquí veis en la parte de arriba, pues sería el estabilizador horizontal del ELA, vamos, con la carga también las derivas a la vez, el estabilizador vertical. Y bueno, pues aquí tenemos en el caso del ELA también, el ensayo de la bancada, ¿vale? El ensayo de la bancada, pues tenemos que calcular, meter casos de carga de inercia sumados con el par motor o la tracción de la hélice a la vez, ¿no? Hay que ver, pues en las normas, en el material este guía, pues las cargas, los casos que nos dan para dimensionar la bancada, ¿no? Entonces, bueno, pues un caso es pues el tirón a factor de carga máximo con el par motor máximo del motor, ¿no? Entonces, aplicaríamos el peso del motor en el centro de gravedad y un brazo con un peso que nos genera el par motor en la bancada, ¿vale? Entonces, las bancadas tenemos que meterle no solo las cargas de inercia, sino las cargas de par motor y las cargas de efectos giroscópicos de la hélice, ¿vale? Que en caso de maniobra, pues también hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo que en el caso de un avión de construcción amateur, pues es más fácil hacerlos a nivel de avión completo. Bueno, ahora os
puesto aquí, ¿ves? Estos son, digamos, ensayos más o menos simplificados que hicimos en el autogiro, en el C4, sin hacer ningún rig de ensayo. Es decir, que, bueno, el caso del tren, pues nos subimos aquí en el avión un montón de gente y, bueno, pues el peso de todo será pues la carga que tenía que aguantar el tren a 3Gs. El caso este de la bancada, pues mira, ahí tenéis a Antonio colgando. Y en el caso del estabilizador, pues igual, tenemos el fuselaje soportado ahí en unas borriquetas y más o menos calculando la distancia de donde se sienta aquí Antonio y Juan Carlos al encastre, pues tenemos el momento flector y la cortadura en la zona central, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto más o menos chequeamos que la estructura pues es, digamos, por debajo del límite elástico, pues es segura, ¿no? Y aquí pues está esto colgado de aquí del mástil y todos ahí enganchados para bueno, pues chequear toda la estructura de sustentación del autogiro. Que como veis, para hacer unos ensayos estáticos para más o menos verificar que la cosa funciona, no hace falta montar un Cristo muy grande, como es el caso aquí del 787, ¿no? Esta es una foto del rig de ensayo del avión completo de Boeing, en el cual, bueno, pues si veis la deflexión de las alas, pues es importante, ¿vale? Entonces, aquí se está aplicando pues la carga puntualmente en el ala, está reaccionada con el fuselaje, con las fuerzas de inercia en el fuselaje y, bueno, pues hay que montar un Cristo importante para poder someter a la estructura completa a casos de carga de avión completo, ¿no? Reproduciendo toda la maniobra a la vez. En nuestro caso, pues vamos ensayando elementos por separado del avión, ¿vale? Teniendo en cuenta que, bueno, pues digamos que vamos validando cada una de las partes del avión y cada caso de carga por separado. Pero si quieres planteamos un par de preguntas. Vale. Miguel Pérez Alonso pregunta, ¿cuál es el orden a la hora de colocar los sacos de arena? ¿Del root al tip? Si el ala está riostrada, ¿cambia algo el orden a la hora de poner los sacos? ¿Una ala riostrada se ensaya con la riostra o se podría usar un soporte pin o pinet? Depende de lo que quieras ensayar. Si quieres ensayar solo el ala, puedes poner en vez de la riostra otra cosa. Pero lo suyo es ensayar cuantas más cosas mejor. Entonces, si pudieras poner el avión patas para arriba y meterle los sacos de tierra con el avión con la riostra puesta, pues ensayarías no solo el ala, sino la estructura circundante. También tenemos que ver que el apoyo del avión sea capaz de soportar las reacciones, porque, digamos, en una ala riostrada, la parte de arriba del fuselaje no tiene por qué aguantar toda la carga del avión. Entonces, si hacemos ese caso de carga, a lo mejor se nos rompe el fuselaje y no es lo que queremos ensayar, ¿no? Entonces, en el caso de una ala riostrada, pues lo suyo es cogerte, bueno, un pilar de una nave que sea sólida, le enganchas el ala con los herrajes de cogida al fuselaje en la parte de abajo y la riostra pues con otro herraje soldado al pilar y le empiezas a meter los sacos. ¿El orden de meter los sacos? Pues bueno, a ver, lo suyo sería el ir aumentando gradualmente, es decir, ir reproduciendo pues 1G, 2Gs, 3Gs. Para eso no es que pongamos primero los del encastre y los de la punta. Tenemos que ir haciendo, bueno, pues un incremento sustancial, digamos, progresivo en todas las zonas del ala. Porque si hacemos los pongamos como los pongamos,
nos vamos a pasar del caso de carga, ¿vale? Porque aunque pongamos solo los de la punta al principio, bueno, en una ala riostrada sí que podríamos someter a la zona entre la riostra y el fuselaje a una carga que no es la de verdad, si cargamos solo la punta, ¿no? Pero en un ala cantilever daría lo mismo, porque aunque pongamos primero todos los de la punta, no vamos a pasar ni el cortante ni el flector en el encastre, ¿no? Entonces, digamos, el orden de los sacos en principio daría igual. Lo que pasa es que si vamos a carga límite da exactamente lo mismo. Si vamos a carga última, pues lo suyo es que lo pongamos los últimos un poquito los de la punta, ¿no? Porque a carga última se nos puede romper, digamos, a carga última la estructura tiene que soportar 3 segundos. Entonces, dejaríamos el último de la punta por poner, lo pondríamos, esperaríamos 3 segundos, si no cruje, lo quitamos y hemos pasado el ensayo, ¿no? Otra manera que podríamos hacerlo es soportar el ala por la parte de abajo con alguna traspaleta o algo, ¿no? Cargamos el ala completa y luego vamos bajando la traspaleta, ¿vale? Hasta que liberemos la estructura, ¿no? Con lo cual, pues nos quitamos el efecto dinámico de poner los sacos, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas maneras, yendo a carga límite, podríamos ponerlo en el orden que queramos, ¿vale? No hay problema. Vale, Pedro. Querían hablar un par de personas. Primero José Carlos y luego Diego Sadowski. Adelante, José Carlos. Vale, entiendo que le ha dado por error. Diego. Hola, sí, buenas tardes. Buenas noches para ustedes. Les hablo desde Buenos Aires, de Argentina. Yo estoy construyendo un avión que tengo el problema de que tengo una flecha y se me complicó la construcción se me complicó el tema de las pruebas del ala. Sí. Lo que hice fue hacer la prueba con cada semiala, porque es un ala volante y no tengo montantes. Y yo la prueba lo hice con carga límite y lo hice por 3 segundos. Quería saber si estaba bien hecha la prueba. Y lo otro es pedirles si podrían compartirme el enlace de este manual de ASA que ustedes comentaron hace un rato. Muchas gracias. De acuerdo, ¿Vale? Diego. Vale. Lo compartiremos el enlace del manual de pruebas de AESA. Creo que José Carlos había puesto para volver a hablar. Adelante. Vale, bueno, si quieres contesto un poquito el tema de los 3 segundos. A ver, el avión a carga límite tiene que aguantar toda la vida. Si haces el ensayo a carga límite, bueno, está bien que lo pongas 3 segundos, pero que no pasa nada porque lo dejes media hora. No debería de pasar nada en la estructura, ¿vale? Discúlpame, el tema de las pruebas de cada semiala, de probarlas cada semiala en forma independiente, ¿está bien o está mal eso? No, no hay ningún problema por probar las semialas de carga de manera independiente. Lo único que pasa es que si no las ensayas unidas al fuselaje, pues estás ensayando la semiala. No estás ensayando la parte de transferencia de carga al fuselaje. Pero bueno, se supone que la parte de cogida al fuselaje pues debería ser más rígida y más resistente que el ala en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues chequeando que eso es verdad, pues ensayando el ala por separado, pues irías bien. Pero debes de verificar que la parte de estructura del fuselaje es mucho más rígida que la parte del ala, mucho más resistente. Perfecto, Vale. muchas gracias. Vale, gracias, Diego. Bueno, José Carlos, entiendo que no has podido activar el micrófono. Voy a plantear una última pregunta y continuamos. ¿De acuerdo, Pedro? Dice Anthony Vidal. Pedro,
A caras de la futura normativa sub 120, ¿qué protocolo de pruebas te plantearías? Pues yo haría lo mismo. Con los pesos de el peso máximo en despegue que calcules con el avión, ¿vale? El avión son 120 kilos de peso en vacío. Vamos, en vacío no. La estructura con el combustible, sin piloto. Entonces, bueno, pues calcularías un peso máximo en despegue con el piloto y harías la prueba de la estructura con tu peso máximo en despegue que tuvieras. Vale, bien, pues damos por contestado y si quieres continuamos. José Carlos, tienes que mirar el tema del micrófono porque no veo que puedas hablar. ¿De acuerdo? Venga, continuamos. Vale, bueno, con esto en principio terminamos con los ensayos estructurales y bueno, a nivel de ensayos funcionales, pues básicamente pues estos serían todos los sistemas que tenemos en el avión que deberíamos de chequear antes de ponernos a rodar y seguro que tenemos que hacer ese chequeo antes de irnos al aire, pero bueno, pues serían nuestros instrumentos, el sistema eléctrico, el motor, la hélice, sistema de combustible, frenos, tren y sistemas de vuelo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que deberíamos de chequear en el caso de nuestros instrumentos neumáticos, ¿no? Sería básicamente el anemómetro, el bariómetro, pues que antes de conectar nuestros instrumentos, pues deberíamos de ver que nuestra conducción entre el pitot y nuestro instrumento, pues que no pierde, ¿no? Que se estanca. Y luego, pues que no haya ningún macarrón que se nos haya doblado y que no haya ninguna obstrucción, ¿no? Si nos tiramos mucho tiempo construyendo el avión y ya tenemos el pitot montado, parte de la instalación del conducto puesta, pues debemos de verificar que está libre de obstrucciones, porque, por ejemplo, por aquí tenemos una especie de avispas alfareras que empiezan a meter barro por dentro de los tubitos y luego, pues, por fuera no se ve nada, pero dentro tienes un pegote de barro que no te deja funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo tenemos que verificar que nuestro sistema tanto de pitot como de estática pues está libre de fugas y de obstrucciones. Luego, el tema de la calibración del anemómetro y del bariómetro, pues o tenemos un sistema, digamos, un equipo bastante sofisticado de pitot estática o tenemos que fiarnos de que, bueno, no soplamos en el tubo, sino que simplemente pues le damos un poquito de aire sin acercar la boca al tubo, ¿vale? Para ver que se mueve un poquito la aguja y ya nos vamos a las pruebas de carreteo y a las pruebas de vuelo para ver que el bariómetro y el anemómetro más o menos funcionan bien, ¿no? Pues si no, pues tenemos que calibrarlos con el sistema este pitot estática, que es bastante caro y engorroso, y bueno, pues a nuestro nivel tampoco es necesario, porque con la tolerancia que suelen tener los instrumentos, pues nos vale para hacer un primer vuelo seguro. Lo que sí que tenemos que ver es que, a ver si es un kit, pues el pitot y la estática está puesto en un sitio que ya se sabe que funciona. Si es en un diseño propio, pues pondremos el pitot y la estática en sitios donde no estén afectados por, digamos, que cojan corriente libre, ¿no? Libre de perturbaciones. No vamos a poner un tubo de pitot pues detrás del chorro de la hélice, ¿no? Pues lo pondremos bastante lejos y luego también bastante lejos de la superficie del ala.
porque, bueno, pues en la parte de abajo del ala vamos a tener sobrepresión, con lo cual, si metemos un pitot en la mitad del ala pegado a la superficie de abajo, pues nuestro avión va a correr menos. Y si nos vamos arriba, pues si lo ponemos arriba del ala, pues nuestro avión pues va a correr más. Así que lo pondremos pues lejos de la superficie donde pueda haber variaciones de velocidad del aire pues asociadas al elemento donde pongamos el pitot, ¿no? La estática, pues bueno, los laterales del fuselaje digamos que perpendiculares a la corriente libre, ¿no? Y si no, pues bueno, pues tenemos también pues pitot que también con un tubito con un taladro lateral, pues también en el mismo equipo, pues podemos poner el pitot y la estática. Eso nos obliga a poner 2 tubos y si lo ponemos en el fuselaje, pues del ala viene solo un tubo. Vale, el sistema eléctrico, pues bueno, tenemos varias cosas, ¿no? El tema del alternador y el tema de la batería, ¿no? Y bueno, pues tenemos que verificar que bueno, pues que nuestro sistema no tiene cortocircuitos, es decir, que el aislamiento a masa es el correcto, que llega masa a todos nuestros instrumentos que necesiten masa y que conectamos correctamente la polaridad, porque hay muchas veces que, bueno, pues por descuidos o porque no están las cosas suficientemente claras, pues la polaridad no es la correcta y nos cargamos algún instrumento. Así que, bueno, todo este tipo de chequeos pues lo tenemos que hacer antes y, bueno, pues una vez tenemos esos chequeos, vale, pues le damos al máster y vemos que todos los equipos funcionan, ¿no? Antes de empezar a rodar. Tanto instrumentos de comunicaciones como instrumentos de motor eléctricos, como instrumentos de sistema de combustible, ¿no? La bomba eléctrica, pues también tenemos que ver que funciona antes de arrancar el motor. Si tenemos luces o instrumentos de navegación. Bueno, en el tema del motor, pues tenemos varios sistemas, ¿no? Que afectan al motor. Tendríamos los sistemas de combustible, ¿vale? Bueno, pues que un poco igual que en el pitot, pues, tenemos que verificar que no tiene fugas y que tanto con la bomba mecánica, pues a nivel es difícil de chequear porque si con el motor de arranque, pues el caudal que va a dar la bomba no va a ser muy grande, ¿no? Pero bueno, la bomba eléctrica sí que podemos verificar el caudal y sobre todo es pues chequear que en todo el sistema de combustible no tenemos ningún estrangulamiento que nos limite el caudal, ¿vale? Porque, bueno, pues los motores, pues tenemos un diámetro estándar para el macarrón para el tubo de combustible, pero, bueno, pues en las conexiones o en algún reenvío, en alguna llave de combustible puede internamente, si no es algo que esté ya totalmente chequeado, pues que utilizamos una llave de fontanería, pues puede que internamente a lo mejor tenga una restricción que no vemos desde fuera, ¿no? Y tenemos que chequear, pues el caudal que nos da el sistema de combustible es el apropiado para que el motor a plena potencia pues tenga suficiente combustible para no pararse, ¿no? Y luego en los sistemas donde haya retorno, pues igual, el retorno pues normalmente suele tener un reenvío con un tubito en el cual también tenemos un chiclé, claro, una restricción en el tubo de retorno para que no nos baje mucho la presión y el caudal que llega al motor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que verificar pues que ese tubo de retorno
tiene esa restricción y que no nos perturba el caudal máximo que nos puede dar el sistema de combustible. El retorno, pues es conveniente ponerlo, porque muchos aviones, pues primero, en verano hay muchas veces que paramos el avión y si no tenemos retorno, pues la presión del combustible dentro del capó por la temperatura nos aumenta mucho y vamos a arrancar el avión y si está caliente pues no nos arranca, pues se ahoga porque ha aumentado la presión y se nos ha inundado de combustible. Entonces, si tenemos un sistema de retorno, pues al final la presión de combustible pues no va a depender de la temperatura. Y luego, pues en verano, pues también el tema del tapón de vapor, pues el vapor lock lo vamos a eliminar. Entonces, bueno, pues a ser posible, pues pondríamos una instalación de retorno. En el tema de la instalación de aceite, bueno, la mayoría de motores nuestros tienen el cárter seco, tienen el depósito de aceite y, bueno, pues el 912 no tiene ninguna tubería con presión, ¿vale? Todo el área de presión de aceite pues está dentro del motor, ¿vale? Va desde la bomba pues a todo, al cigüeñal, a las varillas, al árbol de levas, a las varillas empujadoras y, bueno, pues hay parte de la tubería de combustible que es de aceite, que es de retorno del cárter al depósito, y hay parte de tubería de combustible que es de aspiración, ¿vale? Entre el depósito, el radiador y la bomba. Si hay alguna pequeña fuga, pues nos va a entrar aire porque la tubería está en aspiración, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que chequear que todas las conexiones son totalmente estancas porque si entra aire, pues nos vamos a quedar sin presión de aceite. Y luego, como la tubería está en aspiración, tenemos que ver también que la tubería que utilizamos es una tubería que es capaz de soportar esa depresión sin colapsar, ¿no? Tiene que ser una tubería suficientemente rígida y nuestro routing de tubería pues tiene que estar exento de codos que tenga que hacer el tubo de goma, que con la temperatura la goma se pone más blandita y con la aspiración pues esa tubería se puede colapsar. Entonces, bueno, pues son temas de la instalación que tenemos que chequear, no solo que funciona con el aceite frío, sino que nuestro routing de tuberías pues está libre de peligros que puedan aparecer cuando se caliente el aceite y cuando la bomba aspire, ¿no? El sistema de refrigeración, si es por aire, pues sobre todo, si hemos diseñado nosotros el avión, pues es bastante crítico el que hagamos un buen diseño del flujo de aire dentro del capó del motor, tanto con las tomas como sobre todo con la salida y el routing del aire dentro del capó. Si nosotros ponemos muchos sitios donde se pueda ir por donde se pueda ir el aire y que no pase por los sitios que queremos refrigerar, pues bueno, el motor se nos va a calentar, ¿no? Y luego, si nosotros tenemos muchas entradas en el capó, pero tenemos poca salida, pues el flujo de aire lo va a limitar la salida, no la entrada. Por más entrada que le pongamos, si el aire no tiene por dónde salir, no va a refrigerar. Entonces, el diseño del flujo de aire dentro del capó es bastante crítico para que luego el motor nos funcione bien dentro del rango de temperaturas. Si el motor es refrigerado por agua, pues bueno, el flujo de aire al radiador pues tenemos que ver que está bien y luego que todo el sistema de tubos de agua y de radiador y de tema de purgado, que tengamos el sistema de agua totalmente purgado, porque si dejamos aire dentro, pues bueno, pues luego, dependiendo de cómo tengamos la posición de la boca de llenado con respecto al radiador,
pues puede que se nos quede aire dentro, del radiador, que no sea capaz de salir, y luego nosotros vemos que el nivel está bien, pero el motor se calienta y es porque el radiador está lleno de aire, no está lleno de agua, ¿vale? Hay radiadores que, depende de la posición, tenemos la entrada y la salida, pues no son capaces de sacar el aire. Si tenemos un radiador donde tenemos la entrada y la salida por la parte de abajo y la parte de arriba no tiene nada, pues el radiador se va a quedar siempre lleno de aire, ¿vale? Entonces, tenemos que, bueno, pues buscar un radiador o poner las dos, entrada y salida arriba, o al menos una arriba y una abajo, pero las dos abajo no nos funciona. Y si tenemos las dos abajo, la parte de arriba, el radiador tiene que tener una purga para poder sacar el aire. Entonces, bueno, pues son detalles que tenemos que ir chequeando para que luego pues las cosas funcionen correctamente. El motor, pues aparte de la lubricación, el combustible y la refrigeración, pues tiene su sistema eléctrico, ¿vale? Sistema de encendido y sistema de generación de corriente para el avión. Entonces, bueno, pues todas las conexiones, pues tenemos que chequear la continuidad y que, bueno, pues la masa entre el motor y el resto del avión, pues es la correcta y tiene suficiente sección, ¿vale? Porque, bueno, pues, a ver, normalmente no tenemos un consumo de corriente excesivo en los instrumentos comparado al del motor de arranque, ¿no? Pero digamos que la sección de la masa para digamos, entre el relé y el motor de arranque, pues tiene que ser, entre la batería y el motor de arranque, tiene que ser con suficiente sección para que el motor de arranque pues pueda llegarle el amperaje necesario para que funcione. Bueno, pues todo ese tema de verificar las secciones de los cables y las continuidades. Luego, pues bueno, cuando arranquemos el motor, pues ver que el alternador nos carga la batería, que el rectificador funciona y bueno, pues que todo va bien, ¿vale? Esto sería en cuanto a sistemas de motor. Pero tenemos otro elemento que es fundamental para que el avión vuele y es la hélice, ¿no? Entonces, en el tema de la hélice, antes de montar la hélice en el avión, en el motor, tenemos que chequear que la hélice está equilibrada, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, normalmente si compramos la hélice del fabricante, el fabricante ya la manda bien, pues bueno, pues podemos confiar en él de que está equilibrada y la ponemos. Pero digamos que no está mal el echarle un tiento y ver que sobre una hélice bipala es muy fácil. Bueno, pues la podemos colgar del centro y con un nivel esférico, pues tanto una bipala como una tripala, pues podemos chequear que la hélice está equilibrada estáticamente. Si tenemos paso de hélice ajustable en tierra o ajustable en vuelo, tendríamos que primero calar el paso al paso, si es de paso fijo ajustable en tierra, pues a un paso más o menos recomendado por el fabricante de la hélice para ese tipo de motor. Y si es ajustable, digamos, de paso variable, pues verificar que el paso mínimo más o menos está en las, digamos, en el paso que, bueno, pues que deberíamos de ponerle al motor para que no se pase de vueltas, ¿no? Y bueno, pues son verificaciones que tendríamos que hacer antes de arrancar el motor. Y bueno, pues nada, cuando arranquemos el motor, pues lo primero mirar la presión de aceite y bueno, pues luego ya verificar todo el resto de parámetros de motor, tanto de vibraciones como revoluciones máximas. En el caso de paso ajustable en vuelo, pues ver que el cambio de paso funciona y bueno, y que el ralentí pues también lo tenemos a las revoluciones correctas.
Más sistemas del avión, pues tenemos el tema de los frenos. Si son frenos mecánicos, pues tendríamos nuestros cables y tambores y todo esto. Pues bueno, pues si son... ya estamos montando pues ruedas de otro avión o frenos de otro avión, pues verificar que lo que montamos pues está en condiciones, ¿no? Tanto de nivel de desgaste como de funcionamiento, de suavidad y de todo esto, ¿no? Y si son frenos hidráulicos, pues tenemos que verificar que hemos purgado bien todo el sistema hidráulico, que tenemos nivel de fluido y hay veces que podemos ajustar un poquito digamos, la progresividad del freno, ¿no? Tanto con el tipo de tubo que utilicemos como dejando alguna burbujita dentro del circuito, ¿no? Porque hay frenos hidráulicos que son súper potentes, sobre todo en aviones de patín de cola, pues hay que tener mucho tiento con los frenos y hay veces que si el freno es poco progresivo, sino que clava con mucha facilidad, pues está bien dejarle alguna burbujita dentro del fluido o utilizar tubos hidráulicos no excesivamente rígidos, sino tubos que tengan un poquito de flexibilidad para que tengamos progresividad en el frenado, ¿no? En el caso del tren, pues igual, ver que funcionan los amortiguadores, si son amortiguadores a base de tacos de goma o de goma Sandow, pues que las gomas están en condiciones, que no estén agrietadas y que sea efectivo. Y en el caso de amortiguadores hidráulicos, pues que no tengamos fugas y que vayan bien. Las ruedas, bueno, el tema del paralelo y la caída, pues eso lo habremos comprobado cuando estamos fabricando el avión. No lo dejaríamos para última hora. Cuando montemos los ejes, pues haríamos esos chequeos. Pero bueno, ver que las presiones son correctas y luego pues tenemos ya el sistema de control de vuelo. El sistema de control de vuelo tiene que seguir funcionando con el avión cargado, ¿vale? Entonces, si hacemos un ensayo del ala, quizá no a nivel de sistema completo de mandos, pero sí que con el ala cargada deberíamos de verificar que los alerones siguen moviéndose y que los flaps siguen funcionando, ¿vale? Porque puede ser que tengamos un montón de puntos de articulación. Si tiene 2 puntos de articulación solo cada superficie de mando, pues bueno, va a ser difícil que se gripe. Pero si tiene más de 2 puntos de articulación cada superficie de mando, si el ala se deflecta mucho, pues es posible que se gripe, que no seamos capaces de mover la superficie de mando. Este es otro chequeo que deberíamos de hacer durante el ensayo estático del ala, pues el mover la superficie de mando y ver que sigue funcionando. Y bueno, pues a nivel del resto del sistema de mando, pues chequearemos, bueno, primero que funciona y que funciona en la dirección correcta, ¿vale? Porque, bueno, pues hay kits en los cuales pues es posible conectar los cables al revés, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede ser que nosotros le demos a la palanca a la izquierda y que el alerón se deflecte hacia la derecha. Entonces, nosotros vamos a mover la palanca, vamos a ver que los alerones funcionan, pero cuando le demos y estemos volando, puede ser que nos llevemos a una sorpresa muy grande y no sería el primero, ¿no? Entonces, bueno, pues chequearemos que el sistema de mando funciona y funciona en la dirección correcta. Y luego, pues que, sobre todo, que las superficies de mando tengan suficiente holgura entre ellas y la parte fija, sobre todo los gaps que quedan entre parte fija y parte móvil, que no sean tan pequeñitos que cuando se deflecte el ala puede ser que se nos bloquee el alerón o el timón, ¿no? Entonces, sobre todo en superficies móviles que tengan una parte fija adyacente
¿vale? Entonces, bueno, pues chequearemos que esos gaps son lo suficientes para que luego con la estructura deflectada por cargas, pues no se nos traben los mandos, ¿no? Y bueno, pues básicamente como cierre, pues nada, que al final los ensayos estructurales, caso de un fabricante que no nos fiemos de él o de un diseño propio, tenemos que hacerlos y nos van a asegurar que nuestra estructura pues es segura, que va a aguantar las cargas que va a encontrar el avión luego cuando estemos volando. Y los ensayos funcionales, pues al final pues nos van a decir que nuestros sistemas van a funcionar, ¿no? Cuando tengamos todo esto chequeado, pues empezaremos con los ensayos tanto en tierra como en vuelo, pero ensayos dinámicos, que no solo van a chequear que todos nuestros sistemas y nuestra estructura funciona correctamente, sino que la controlabilidad y, bueno, pues la manera, digamos, el control que tenemos sobre el avión y su estabilidad, pues va a ser el correcto, ¿no? Y las actuaciones del avión van a ser los correctos, ¿no? Y esta parte de ensayos dinámicos os la contará el mes que viene Carlos. Bueno, pues es ingeniero de ensayos en vuelo en Airbus y, bueno, pues tiene un montón de experiencia en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenéis alguna pregunta más. Sí, Pedro, vamos a plantear alguna pregunta que tengo ya aquí apuntada. Por ejemplo, dice Francisco, ¿cómo se distribuyen los pesos en un ala cantilever de un velero por unidad de superficie? A ver, en un velero tenemos un ala con mucho alargamiento, ¿vale? Si el ala es rectangular, pues podríamos tener una distribución uniforme hasta que lleguemos más o menos a 2 cuerdas y media, 3 cuerdas del tip, ¿vale? A partir de ahí, pues vamos bajando. Si el ala es trapezoidal, pues las distribuiríamos más o menos en relación a la cuerda, ¿vale? Si en el encastre tenemos el doble de cuerda que en el tip, pues por unidad de longitud de ala, pues tendríamos veces más carga en el encastre que en la punta, ¿no? Y bueno, y en la punta, pues siempre, bueno, pues tendríamos una caída. Digamos que la distribución, cuando llega a la punta, pues pierde bastante, ¿no? Entonces, podríamos tener una distribución triangular entre la punta y más o menos pues 2 cuerdas de la punta, y a partir de ahí podríamos aplicar una distribución proporcional a la cuerda del ala en cada sección. Vale, de acuerdo, Pedro. Te planteo rápidamente otra pregunta. José Carlos nos ha puesto su pregunta en el chat. Dice, en tablas de características de aleaciones de aluminio aparece en ocasiones el límite de fatiga. ¿Qué es? A ver, el límite de fatiga es el límite, digamos, el valor de esfuerzo al cual debemos de dimensionar una pieza para que a lo largo de la vida de cargas cíclicas no nos aparezcan grietas, ¿vale? El que aparezcan grietas depende del material y depende también del diseño de la pieza. Hay diseños muy tolerantes a fatiga, en los cuales pues no tenemos puntos singulares en los cuales se nos pueda acumular el esfuerzo localmente, ¿vale? Digamos, es muy sano en piezas mecanizadas pues hacer radios, a ver, en los radios machos no pasa nada, los radios hembra pues que sean generosos, ¿no? Y bueno, pues digamos, en las normas de certificación, las CSVLA nos dicen que si nosotros dimensionamos nuestra estructura a la mitad de la carga de rotura, no tendríamos que preocuparnos de hacer una verificación de fatiga, ¿vale? Entonces, bueno, pues el límite de fatiga pues sería, en este caso, pues la mitad de la carga de rotura. Bueno, pues si diseñamos a ese esfuerzo máximo en nuestras piezas,
no nos tenemos que preocupar que durante la vida del avión no van a aparecer grietas. Si nosotros vamos a diseñar una carga mayor que esa, pues sí que deberíamos de chequear, digamos que el plan de mantenimiento del avión debería tener unas inspecciones de detección de grietas, ¿vale? Entonces, el límite de fatiga sería, la carga límite de fatiga sería la carga a la cual tenemos que diseñar para no preocuparnos de hacer inspecciones durante la vida del avión para detección de grietas. Vale, te planteo otra pregunta. Dice Miguel Pérez Alonso, ¿recomiendas hacer ensayos dinámicos del tren, como dejarlo caer de cierta altura? A ver, en las normas de certificación sí que tenemos un caso de carga bueno, pues de absorción de energía, ¿no? El caso de las normas es caso límite. El caso que tiene la norma de certificación de ultraligeros española, todavía el Real Decreto, es un caso último. Entonces, en el caso el caso límite que contempla la norma es la caída desde 33 centímetros, ¿vale? Nuestro tren debería ser capaz de absorber la energía de la velocidad vertical que se genera al soltarlo desde 33 centímetros. A ver, eso al final está un poquito al límite de la capacidad sobre todo en trenes un poquito rígidos, pues ya se genera un factor de carga importante. Yo quizá haría un ensayo a 25 centímetros y si funciona a 25 centímetros, pues podemos estar seguros. De todas maneras, si hacemos un ensayo estático y medimos la deflexión del tren durante la aplicación de la carga estática, sí que podemos sacar la deflexión, digamos, el recorrido vertical de nuestro sistema del tren, ¿no? Tanto de tren como de deflexión del neumático. Si aplicamos ese recorrido vertical, ¿vale? Suponemos una deceleración constante durante todo el recorrido de ese vertical, podemos sacar el factor de carga que tendríamos en el caso de aterrizaje, ¿no? Entonces, podríamos sacar que, bueno, pues yo qué sé, si se nos deflecta pues 150 milímetros, ¿vale? El tren. Bueno, pues aplicamos en la norma, sí que también nos da una velocidad vertical, ¿vale? Para calcular el tren, para el caso de absorción de energía. Pues si medimos esa deflexión, la aplicamos a la velocidad vertical que nos dice la norma, sacamos una aceleración que, bueno, que nos da un factor de carga y ese factor de carga está por debajo del que hemos ensayado en el ensayo estático, pues no haría falta hacer el ensayo dinámico, ¿vale? Si nuestro tren es muy rígido, al final nos va a salir un factor de carga muy alto, ¿no? Para decelerar esa velocidad de caída. Entonces, si nuestro tren es muy rígido, pues sí que estaría bien hacer un ensayo dinámico. Si nuestro tren es muy flexible, pues no haría falta. Vale, te planteo otra pregunta, Pedro. Dice Francisco, ¿recomiendas algún otro manual accesible sobre ensayos? A ver, accesible. Accesible, las normas de certificación están accesibles, ¿eh? Tú entras en la página de ASA y te descargas la CSVLA, ¿vale? Pasa que, bueno, pues luego hay que ir, digamos, desmenuzando un poco todos los casos de carga para ir sacando los ensayos, ¿no? Así, de ensayos estáticos, un manual como tal, pues yo es que no lo conozco. Yo, digamos que aplico la norma, me saco las cargas y el plan de ensayos pues me lo voy sacando para cada avión, ¿no? Claro, cada avión tiene su peso, tiene su forma en planta, sus distribuciones,
y bueno, pues es un poco casos particulares, ¿no? No todos los ensayos se aplican igual a todos los aviones. Vale, pero relacionado con lo que acabas de decir, nos pregunta Francesco. Francesco, si estoy diciendo mal tu nombre, discúlpame. Dice, si tenemos un avión propio, ¿según qué normas nos regimos para hacer los ensayos estáticos? A ver, la CSVLA o la LSA de la FA, pues estarían bien. Y bueno, y el manual este de AESA también está bien. Vamos, que puedes utilizar el que quieras. Al final son todos iguales, ¿eh? Hay muy poquita diferencia de uno a otro. Entonces, para certificar un avión, vamos, de hecho, pues los fabricantes pues certifican en Europa y certifican en Estados Unidos y básicamente con los mismos ensayos cubren los dos. No sé si quieres despedirte, Pedro, y lo dejamos aquí. Bueno, pues nada, espero que os haya aclarado algunas dudas y bueno, pues de todas maneras, si tenéis alguna duda adicional, alguna pregunta, lo que sea, pues bueno, pues vamos, en la lista está mi correo, pues me podéis bueno, pues mandar algún correo o bueno, pues a través de la asociación, pues nada, para eso estamos, para que volemos seguros y volemos cada vez más, ¿vale? Y construyamos, que al final es lo que nos gusta a todos, ¿no? Construir y volar, a algunos más construir, a otros más volar, a otros las dos cosas. Entonces, bueno, pues la idea es que lo hagamos de la manera más segura posible.